Muy buenas noches. Esta semana le presenté aquí la historia de horror vivida por un grupo de migrantes que, a pesar de estar en la frontera con Estados Unidos en Tijuana, Baja California, tuvieron que trasladarse a Tamaulipas porque su cita ante autoridades migratorias de Estados Unidos para solicitar asilo se las dieron hasta el otro lado de la frontera. En el camino fueron secuestrados. Entre las víctimas hubo familias enteras, niños y niñas. Una de ellas narró a mi compañero Said Betanzos el horror que vivieron. No solo estuvieron secuestrados, presenciaron cómo torturaban y asesinaban a una persona. El relato es escalofriante, pero evidencia el peligro al que están expuestos los migrantes en México, sin que haya acciones o al menos muestras de alarma por parte de las autoridades. Le dieron un disparo en la traje del lomo, la costilla. Pero sí se respiraba, pero el flaco era uno gordo y uno flaco. El flaco se quedó y el gordo lo mataron. Y le mocharon los dedos y las manos. Es lo que vio y vivió una niña migrante secuestrada en Tamaulipas, junto con 17 mexicanos y guatemaltecos más, entre ellos su madre y hermanos, que de Tijuana viajaron a esa frontera para ir al aeropuerto fronterizo de Matamoros a su cita de asilo humanitario con las autoridades migratorias de Estados Unidos. A sus 10 años, dominó el miedo ante la brutal tortura de la que fue testigo. Me mocharon las manos, los pies, me mocharon. Yo tenía miedo. ¿Pero no estabas llorando? Sí, pero se me salían solamente las lágrimas. No fue la única que vivió ese horror a su corta edad. Vino el señor y me jaló la calceta. Y luego se la llevó y dijo que me la iba a devolver y me dio otra calceta y se lo puso un señor, a un señor en la boca. Para que no gritara. Todos, sin excepción, fueron desnudados, obligados a entregar todo el dinero que tuvieran para no tener que sufrir la misma suerte que otros. Fueron liberados tras pagar casi $50,000. De hecho, mataron a un muchacho, lo empezaron primero a extorsionarlo porque creo que su familia aún no pagaba todo el dinero que le pedían y dijeron que primero le iban a empezar a cortar pedacitos y después se lo iban a llevar a cocinar, así dijeron, porque su familia no había pagado. Había sangre ahí, y ya después limpiaron todo ahí, pero enfrente de los niños hacían eso. El calvario no termina para estos 18 migrantes. Autoridades del Instituto Nacional de Migración les niegan entrar al cruce fronterizo de Matamoros, lo que la gobernadora de Baja California se ha comprometido a gestionar, pues Aduanas y Protección Fronteriza les propuso esperar para su ingreso luego de perder sus citas por ser secuestrados. Y el supervisor de migración de Estados Unidos dijo, está bien que entren, pero el que no los deja entrar es migración mexicana. Desde Baja California para Milenio Noticias, Said Betanzos. Pero esos no son los únicos peligros a los que se enfrentan los migrantes en la frontera. Ante el aumento en el flujo de personas indocumentadas hacia Estados Unidos, cientos de ellos están quedándose varados en la frontera en distintos puntos. Un ejemplo es el caso que también le presentamos esta semana. Migrantes de África y Medio Oriente que están saturando la frontera entre Arizona y Sonora. Ahí la patrulla fronteriza de Estados Unidos quedó rebasada. La solución de la administración de Joe Biden, cerrar 2 puentes internacionales. La garita de Lukeville, en la frontera de Arizona y Sonora. Y lo que desde hace 9 días pasa entre Coahuila y Texas, donde también fue cerrado el puente internacional número 1, causando que los migrantes se queden varados a la espera de cruzar para pedir asilo, expuestos a todos los riesgos que implica esperar del lado mexicano. Y aunque las acciones son de contención, para los republicanos es todo lo contrario. Las puertas de su país están abiertas. Y con ese discurso presionan a los demócratas. Hoy los republicanos en el Senado condicionaron extender el financiamiento a Ucrania a mayores recursos y restricciones para la frontera con México, lo que Joe Biden terminó por aceptar. Policies of the Biden administration make people believe that they get to our border, they stay in America, and they never leave. Apparently, some of our colleagues would rather let Russia trample a sovereign nation in Europe than do what it takes to enforce America's own sovereign borders. Extreme Republicans are playing chicken with our national security,
holding Ukraine's funding hostage to their extreme partisan border policies. This is too serious. Like I said, I am willing to make significant compromises on the border. We need to fix the broken border system. It is broken. Y muestra de lo que está haciendo la administración Biden es lo que presumió esta semana. El gobierno de Estados Unidos presumió que expulsó a migrantes adultos solos y a familias enteras a Centroamérica y a Venezuela, sumando en las últimas 2 semanas 30 vuelos de repatriación que transportaron a miles de personas de regreso a su país de origen y a más de 5,000 personas, sí, 5,000, las devolvieron directamente a México, dejándolos a su suerte. Vamos a más información del día. No solo en el tema migratorio Estados Unidos presiona a México, también en el del combate al tráfico de fentanilo. Hoy, en su primer día de actividades en México, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, hizo anuncios al respecto y revisó las acciones que se implementan en México. Visitó el laboratorio de criminalística de la Fiscalía General de la República, donde encabezó una conferencia. Ahí informó de nuevas sanciones a personas y empresas vinculadas a la organización de los Beltrán Leiva. Today, I'm announcing that OFAC is designating an additional 15 individuals and 2 entities affiliated with the Beltrán Leiva organization. This cartel has been transporting multi-ton quantities of cocaine and methamphetamine to the United States for decades. And now it's producing and transporting fentanyl as well. These sanctions, alongside other recent designations, will help disrupt this behavior and undermine the broader dangerous network involved in the illicit supply and transfer of fentanyl. We work closely with our Mexican government counterparts to pursue both high-level dialogue and to take urgent case-by-case action, building on our historically close relationship to jointly combat money laundering and illicit financing threats more broadly. De estas 15 personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, 12 están incluidas en acusaciones del Departamento de Justicia de ese mismo país, que hoy desclasificó los expedientes en los que acusa formalmente a 60 personas, la mayoría mexicanos. Se trata de 6 acusaciones por tráfico internacional de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana. Los principales objetivos de cada acusación están vinculados con una red de traficantes que heredó los negocios criminales vinculados al cártel de los Beltrán Leiva. En la Corte del Distrito de Columbia hay al menos 3 acusaciones contra 5 mexicanos por tráfico internacional de drogas. En la Corte del Distrito Sur de California hay otras 3 acusaciones donde se señala a 29 personas por tráfico de drogas vía marítima hacia Estados Unidos. En la Corte del Distrito Central de California se presentó la 7ª acusación, que señala a un individuo por conspirar junto a otras 26 personas para traficar metanfetamina, cocaína y heroína. La última acusación, presentada en el Distrito Norte de Illinois, señala a una persona por conspirar para traficar cocaína y heroína hacia Chicago entre los años 2007 y 2008. Lo que quedó claro durante este día de visita de Janet Yellen es que para Estados Unidos el cártel de los Beltrán Leiva aún opera con alianzas con la red de Rafael Caro Quintero. Cuando se creía eliminado, sigue operando en las sombras. De acuerdo al gobierno de Estados Unidos, al menos uno de los incondicionales de Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas, está a la cabeza de la operación del cártel, Fausto Isidro Mesa Flores, alias El Chapo Isidro, además de Oscar Manuel Gastelum Uribe, alias El Músico, y Pedro Insunza Noriega. El Departamento del Tesoro destacó que en los negocios de los Beltrán Leiva participan José Gil Caro Quintero y el hijo de este, Jesús José Gil Caro Monje, como encargados de la llegada de drogas por mar desde Centroamérica a México y luego trasladándola hacia Estados Unidos. El día de trabajo de Janet Yellen en México exhibió carencias judiciales en nuestro país para perseguir a esa organización criminal, la de los Beltrán Leiva. Pero no le fallamos en los tacos. Ahí la imagen de su almuerzo en una taquería de la Ciudad de México. Lo único que se dijo sobre crimen organizado desde las autoridades mexicanas fue la desafortunada declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el crimen cometido contra jóvenes estudiantes de medicina que fueron asesinados el fin de semana en Celaya, Guanajuato. Él argumentó que lo que les pasó fue por comprar drogas, algo que el alcalde de Celaya desestimó y lamentó al considerar que con declaraciones así se les revictimiza.
estos muchachos que asesinaron hace 2 días en Guanajuato fue por el consumo, porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda. Entonces, evitar eso, y eso pues solo con amor, con atención a los jóvenes, con apapacho. No, yo creo que no hay ningún indicio de que los jóvenes estuvieran involucrados con temas de droga, eso es. ¿Y qué opina que el presidente de la República haga esta aseveración? Pues es muy triste, no se vale evadir sus responsabilidades y que quieran meter cortinas de humo como esta, revictimizando a los muchachos, no se vale. Son jóvenes estudiantes que algunos iban a terminar ya su carrera. Y en el Senado, más show y grilla política, dividida en 3 capítulos. Simular que se iba a nombrar a los comisionados o al menos a un comisionado del INAI, lo cual no se logró otra vez. La comparecencia de un exgobernador que busca ser embajador y admitió no tener los méritos. Y el rompimiento del bloque de contención por instrucción del líder de Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado, en una escena de película. Los 6, las 2 ternas, son gente con capacidad, son gente con talento, son gente que puede servir muy bien al INAI. Yo comparto que ustedes escogieran cuál quieren de cada una de las 2 ternas y los acompañaríamos, pero no lo van a hacer, porque el día de hoy vinieron a una simulación, vinieron a querer hacer lo que hace su patrón. Así como el patrón le da a tole con el dedo al pueblo de México, ustedes le quieren dar a tole con el dedo a los poderes judiciales y decirles: aquí estoy simulando que hago, pero no hago, y nadie está obligado al imposible. Pasó lo que ya habíamos dicho. No se alcanzó el acuerdo, no hay comisionados del INAI y parece ser que en este gobierno están dispuestos a que nunca los haya. Por increíble que parezca, casi 2 años después de una vacante y meses después de la otra, del órgano que se encarga de garantizar el derecho a acceso a información, transparencia y protección de datos personales, una vez más, el grupo parlamentario del partido en el poder simula querer cumplir con la obligación constitucional. Todos lo sabíamos, en esta ocasión hubo el descaro de decirlo abiertamente. Si todavía hubieran votado en contra, pues eso puede ser parte de un debate. Pero votos nulos, lo que deja claro es que no se quiere cumplir con la resolución. Morena tiene la culpa de que no se nombren a los comisionados del INAI. Me extraña que un presidente que todos los días en la mañanera dice que ya se acabó la corrupción en México, sea el gobierno menos transparente que hemos tenido en muchísimos años. Ya le está ganando a los anteriores. Quiero preguntarle al ciudadano Omar Fayad Meneses, ¿cuáles son los méritos que para usted le han llevado a ser considerado para esta propuesta? Y en el mismo contexto, preguntarle si considera usted correcto que la designación de un embajador se haga bajo términos políticos, haciendo de lado a los miembros del Servicio Exterior Mexicano, quienes tienen todo el conocimiento del protocolo, relaciones exteriores, relaciones internacionales, política exterior, y están esperanzados a ocupar un cargo como el que le están ofreciendo a usted. Primero quiero decirles que la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador. Ninguno. Gracias que me los han visto y a quien me los vea, pero en lo personal creo que tengo experiencia porque he trabajado muchos años y he estado muchos años en el servicio público. Tengo que ser muy honesto, la verdad es que no me siento con ningún merecimiento, pero sí muy emocionado y contento. Curricularmente, pues creo que pues mi formación como abogado, con maestría, con doctorado, que todavía no tengo cédula del doctorado, para aquellos que luego se meten al sistema, hasta cédula de maestría, sí, la de doctorado viene pronto. El bloque de conducción ya está roto. Está muerto el bloque de contención. ¿Quién mató al bloque de contención, senador Dante Delgado? El PRIAN. Pueden seguir siendo su bloque. Oposición. El bloque de contención está muerto.
Ya no hay manera de que pueda haber una negociación para poderlo retirar. Está muerto. Movimiento Ciudadano entonces queda fuera del bloque de contención. Porque no pueden contener nada. No estamos de acuerdo con la vieja polimanera que ellos representan. Y los agravios siempre tendrán consecuencias. Cuéntenos. Se cumple una semana de las actividades de la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, la COP28, que se celebra en los Emiratos Árabes Unidos. Estos son los acuerdos que ya se han alcanzado. Los gobiernos participantes aprobaron un fondo para abordar la crisis climática en naciones más vulnerables. Cerca de 50 empresas energéticas ya se unieron para reducir las emisiones de metano a casi cero para el año 2030. 118 países se comprometieron a triplicar la producción de energía renovable para el 2030 como una ruta para reducir la proporción de combustibles fósiles en la producción energética mundial. Triplicar la energía renovable ayudaría a eliminar los combustibles fósiles que emiten CO2 del sistema energético mundial para el 2050 más tardar. Lo que aún queda pendiente es la publicación del primer balance mundial, mecanismo de evaluación del Acuerdo de París firmado en el 2016, además de la posibilidad de acordar un texto común, el acuerdo más esperado, para la eliminación gradual de los combustibles fósiles, principal responsable del calentamiento global. Saludo a Norma Cabrera, director de la organización Nuestro Futuro. Está allá en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Allá ya son las 7 de la mañana. Muy buenos días para ti. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo han visto el desarrollo de esta COP28? Hola, ¿cómo están? Buenos días, Alejandro, a todos. Espero que se encuentren muy bien. Pues en efecto, estamos acá en Dubái. Hoy es el día Perdón, pero me estoy escuchando doble. No se me escuchen bien por allá. Sí. Si puedes quitarte el micrófono el audífono para que no te interrumpas con tu propia voz y solamente dejar el micrófono para que te escuchemos. Perfecto. Bueno, pues sí, hoy es el día precisamente de descanso que se está de la Conferencia de las Partes que se está realizando aquí en Dubái. Llevamos 7 días de trabajos muy arduos y ya como lo mencionabas, con algunos avances, pero también con muchos temas de incongruencias, con muchos problemas de avanzar ciertos puntos específicos dentro de las agendas. Ya hay una movilización importante de recursos para el financiamiento climático. Ya se hablaba hace 4 días de 57 billones de dólares movilizados para efectos de este financiamiento climático. Sin embargo, siguen en duda cuáles van a ser esos mecanismos para poder utilizar estos recursos por parte de los países. Hay diferentes puntos de vista en relación con esto entre los países desarrollados y los países en desarrollo, porque los países desarrollados quieren que estos mecanismos sigan en manos del Banco Mundial. Los países en desarrollo buscan que haya comités más plurales para poder utilizar este tipo de mecanismos. También ya se habla de este primer punto que tú comentabas sobre el tema de el financiamiento para daños, que fue el gran primer anuncio de esta COP, en donde ya se hablaba de alrededor de 500 millones de dólares aportados a este fondo. Empieza Emiratos Árabes con 100 millones, Alemania 100 millones, también la Unión Europea hizo sus aportaciones acumuladas, Japón, Estados Unidos. Sin embargo, también ahí hay un punto importante en relación a cuáles van a ser esos mecanismos para ejercer. Hay que decirlo, el tema de la implementación de estos mecanismos es lo que se está debatiendo y lo que es importante definir en los próximos días. En términos específicamente de transición energética, hay un consenso. El consenso es la transición energética es necesaria, se requiere la salida de los combustibles fósiles, pero los cómo es lo que se está debatiendo. Esos cómo no están consensados del todo. Un cómo consensado es el tema de la transición a renovables. Ya lo decías, triplicar la capacidad de renovables y duplicar la eficiencia energética para el 2030 es un consenso importante. El tema de metano también es un consenso importante, pero
se sigue discutiendo el texto en relación a la salida de los combustibles fósiles. También se habla en los paneles que no son necesariamente las negociaciones, pero sí eventos de muy alto nivel de la necesidad de la reducción del consumo en todos los países para poder hablar de esta salida de los combustibles fósiles. Y en combustibles fósiles, recordemos, es el petróleo, el combustóleo, pero también el gas. Y en este tema el gas ha sido un tema importante porque está muy relacionado con las emisiones de metano y recordemos que reducir las emisiones de metano es muy importante para la lucha contra el cambio climático. Sí, estarás de acuerdo conmigo que lo que en un principio era el 2030, que se veía algo muy lejano, cada vez está más cerca y al parecer ahí es la traba, ¿no? Que faltan muy pocos años y los compromisos se ven poco alcanzables si se amplían. Sí, exactamente. El 2030 se veía como algo lejano en algún momento. Hoy estamos a menos de 7 años para esto y 7 años es algo que hay que ver con esa dimensión, ¿no? O sea, el próximo sexenio. Y eso nos hace pensar, por ejemplo, en qué vamos a exigir en términos de política climática en México. Tenemos 6 años para avanzar la agenda. Si no se avanza en los próximos 6 años esta agenda de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de adaptación al cambio climático, como ya lo vimos en el caso de Otis, ¿sí? O como lo hemos estado platicando mucho desde sociedad civil, de la comunidad del Bosque Tabasco, esta comunidad de pescadores que se la está comiendo el mar y que no ha recibido una reubicación, o muchos efectos de cambio climático que ya vivimos, ¿no? También el tema de pérdidas y daños, cómo se van a pagar a estas personas ya afectadas por los fenómenos meteorológicos extremos, los daños que se les han generado. Entonces, creo que sí es muy importante decirlo. Tenemos muy pocos años para alcanzar una ruta de supervivencia. Claro. El sentido de urgencia, de verdad, no es algo exagerado, no es algo que nos quede lejos. Lo que estamos hablando ahorita es ponderar intereses versus el sentido de supervivencia de la humanidad. Eso es lo que se está estirando en estos momentos. Necesitamos, y ese consenso existe en la comunidad científica y de alguna manera dentro de los propios tomadores de decisiones, de que estamos hablando de una afectación directa y de supervivencia en estos momentos. Tan es así que a mí me gustaría retomar estos 2 puntos que me parecen muy importantes que se sumaron en esta COP y que no habían existido en otras COPs, que es que se suman 2 agendas, la agenda de salud y cómo el cambio climático afecta la salud de las personas y la agenda de género. En la agenda de salud me parece muy relevante esto que dijo la Organización Mundial de la Salud. El cambio climático es el reto de la salud del siglo XXI. Y cuando se retoma este punto en una de las sesiones ministeriales, dice, hay afectaciones directas e indirectas en términos de salud. Directas porque las olas de calor están generando muertes por estrés en las olas de calor. Tenemos más huracanes, más nortes que están generando problemas de dengue, malaria, pero también por muertes directas generadas por fenómenos meteorológicos extremos. También tenemos afectaciones indirectas en vías respiratorias, tenemos un problema serio de agua que ha generado una nueva forma de hablar de la hambre en el mundo, ¿no? De cómo los niños cada vez están muriendo más por temas de agua. Y este problema que se había intentado erradicar de hambre, ahora lo estamos viendo con problemas de agua. Me pareció muy interesante también los datos que mencionan en donde dicen que a partir del 2030 podemos hablar de 250,000 personas adicionales que morirían a causa del cambio climático. Increíble. Entonces, por año. Entonces, creo que es importante retomarlo, ver cómo a todo mundo nos importa que esta agenda avance porque realmente estamos en un momento crítico. Sí. Nora, te agradezco muchísimo. Estamos en contacto en estos últimos días de la COP28. Ojalá se llegue a un acuerdo y sobre todo los compromisos, ¿no? Y también nos pongamos la pila los ciudadanos, ¿no? La sociedad en general para contribuir en esto tan importante. Te agradezco muchísimo.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias a Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro desde Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Pausa, volvemos. La imagen que le presento a continuación ya dio la vuelta al mundo. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, de 85 años, salió del penal de máxima seguridad de Barbadillo, en Lima, tras la polémica decisión judicial tomada a pesar de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pedía a Perú abstenerse de liberarlo. Fujimori cumplía una condena de 25 años en esa prisión desde el año 2009 por los delitos de homicidio calificado, lesiones leves y secuestro agravado por trato cruel, entre otros. Ayer el Tribunal Constitucional de Perú ordenó su inmediata liberación al validar un indulto que se le dio en el año 2017. Se lo dio el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Para hablar más al respecto de lo que esto significa allá en Perú, saludo a William Oblitas, constitucionalista, especialista en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Un gusto estar obviamente en tu canal y también obviamente con tus televidentes. Un agrado. ¿Qué significa la liberación de Fujimori y sobre todo qué significa para las leyes en Perú? Exacto, porque creo que justamente el impacto que ha tenido Fujimori desde su sentencia hasta la dación del indulto y con posterioridad justamente también de los fallos múltiples que han existido, tanto obviamente del Tribunal Constitucional como las resoluciones de la Corte Interamericana, innegablemente que tiene un impacto político y jurídico. En el ámbito que nos compete, que es el tema jurídico, es un suceso muy singular, excepcional, comparado justamente con el caso Fontevecchi en Argentina, en el cual una corte interna, de una otra manera, objeta los mandatos de una resolución proveniente del sistema interamericano. Y como indico, ya hay un precedente en el caso Fontevecchi Argentina. El hecho es si en la actualidad se compara con ese precedente y verdaderamente es ponderado y justificado. Lo que podríamos mencionar al respecto es de que existía una sentencia del Tribunal Constitucional en donde se confirmaba un indulto que había dado en el año 2017 el expresidente Pedro Pablo Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori, quien purgaba justamente condena por homicidio calificado. En esa confirmación de la sentencia del Tribunal Constitucional, que fue por medio de un habeas corpus, se disponía justamente su inmediata libertad. Esto se hizo al amparo del inciso 21 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú. ¿Y qué es lo que acontece? De que producto de una revisión de un fallo, o sea, no de un fallo propiamente dicho de la Corte Interamericana, sino de una resolución de supervisión, como así lo denominan determinadas supervisiones de cumplimiento de sentencias, que es la sentencia del caso Barrios Altos y La Cantuta, es de que se pidió al sistema peruano nacional o al Estado peruano de que obviamente se abstenga de implementar esta sentencia del Tribunal Constitucional que ya provenía justamente del año 2020. ¿Qué es lo que sucede? Que la nueva composición de los miembros del Tribunal Constitucional, quienes han sido elegidos el año pasado, han retomado esa sentencia que en su momento justamente quedó suspendida, o sea, no quedó anulada, ni tampoco quedó obviamente revocada, ni se declaró improcedente, nada por el estilo, sino quedó suspendida y pues obviamente ahora producto de esas sentencias que lo vienen ejecutando y se ha ordenado la liberación del expresidente por medio de la confirmación del indulto. Sí, porque además no son cargos menores, ¿no?, de los que está acusado y sentenciado, y además fue la máxima autoridad de Perú, ¿no? Entonces digamos que sienta un precedente para señalamientos de este tipo. Hay otro presidente que está actualmente señalado, no de cargos similares, ¿no?, pero sí está señalado y está detenido, que es Pedro Castillo. En el Perú hay 3 presidentes, creo, Alejandro, hay 3 presidentes actualmente. Uno de ellos es por la dación del golpe de Estado del 7 de diciembre del año pasado, el expresidente Pedro Castillo Terrones. Y hay otro expresidente que es, pero por casos de corrupción de funcionarios, que es justamente el presidente Alejandro Toledo Manrique, ¿no? De por sí, justamente, cuando me indicas que no son cargos menores, es cierto. Y el Tribunal Constitucional en la sentencia del habeas corpus lo confirma de esa manera. Dice de que obviamente no son delitos menores, es más, de esa sentencia del Tribunal Constitucional refiere de que justamente se ha confirmado los delitos en los cuales justamente se le estaban incriminando a Alberto Fujimori, que son homicidio calificado y también secuestro agravado. O sea, sobre la sentencia no hay discusión, no hay alegato. El tema controversial es si es que verdaderamente se puede ejecutar el indulto existiendo una resolución de la Corte Interamericana que pide la abstención de dicha implementación. Entonces, en ese
arjé, en esa suerte obviamente de controversia, es de que pues el Tribunal Constitucional, en aplicación de la propia Convención Americana, específicamente el artículo 65, es de que ha dispuesto el que sí se ejecute, y obviamente pues hoy día a horas de la noche ya se ha dado la libertad del expresidente Alberto Fujimori. Se ha confirmado el indulto que ya provenía desde el año 2020. En esta decisión se valoró la edad. Mucho se ha hablado que ya es un hombre de edad avanzada, ¿no? Problemas de salud, etcétera. ¿Fue una de las valoraciones para esta última decisión? Una buena pregunta, Alejandro, porque justamente la dación del indulto en el año 2020, producto de una facultad presidencial del expresidente Pedro Pablo Kuczynski para con justamente el expresidente Alberto Fujimori, se sustentó en la gravedad de su salud, se sustentó en la edad avanzada y se sustentó en que ya había cumplido más de la mitad de condena. Pero los requisitos que antepuso la Corte Interamericana por medio de la supervisión de sentencia eran un poco más álgidos o justamente de un nivel un poco más alto, que era el de que debería pagar la indemnización en su totalidad. Claro. El otro de ellos era de que debería haber pedido perdón, ¿no? Y esos dos requisitos, digamos, justamente eran las condiciones que aún ahora antepone también justamente la Corte Interamericana. Ahora, hay un hecho también a objetar ahí, si me permites un minuto para poder explicarlo nada más, es de que cuando obviamente piden que se indemnice la totalidad de la condena para poder obviamente pedir el indulto o ser beneficiado por el indulto, también estaría contraviniendo los informes de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se menciona de que obviamente no hay prisión por deudas. Entonces, innegablemente que también la Corte entra ahí en una suerte de contradicción ella misma. A su vez también, cuando obviamente se le indica que pide perdón, es un gesto simbólico, no hay ninguna sentencia que le haya condenado, que le haya condicionado a ello, y es más, de una u otra forma, sus familiares han reconocido de una u otra manera de que pues obviamente han existido en la gestión del mismo Alberto Fujimori ciertos sucesos que deslindan de lo que justamente sería el sistema democrático. Entonces, eso es todavía en debate. De hecho, que esto va a ser elevado todavía en alguna oportunidad de la Corte para que tenga algún pronunciamiento o sea sujeto de revisión, innegablemente. Sí, William, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y que nos hayas explicado, ¿no? Sobre todo acá desde México, lo que está ocurriendo. Como dices, tiene efectos políticos, pero también legales, no solamente en el Perú, sino también en términos internacionales, por lo que comentas tanto de la Corte como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Te agradezco infinitamente. No, a ti, Alejandro, y obviamente a tu equipo y también a tus televidentes. Un fuerte abrazo hasta el querido y muy reconocido país mexicano. Un fuerte abrazo. Abrazo de vuelta, gracias a William Oblitas allá en Perú. En más información del mundo, después de la presión internacional y ante las críticas por las acciones militares de Israel en el sur de Gaza, Israel ya definió una zona segura en esa zona de Gaza. Esto a una semana de que lanzó una aplicación con la que los palestinos pueden ubicar los sectores que serían objetivo de ataques. Lo único que tenían que hacer era escanear un código QR. Sí, tenían que tener internet en Gaza. Sin embargo, Israel decidió delimitar una zona libre de ataques y bombardeos. Se trata de la ciudad de Al-Mawasi, mide 6.5 kilómetros cuadrados y es donde el ejército de Israel plantea que los 2 millones de palestinos se refugien mientras siguen los ataques contra la organización terrorista Hamas, que de paso pues ha llevado a miles de civiles, entre ellos miles de niños. Pausa, volvemos. Me acompaña en el estudio Mineli Ataide. Mineli, bienvenida. Muy buenas noches, Alex, con información deportiva y de selección mexicana, porque ya mañana se van a conocer los grupos de esta Copa América del 2024 y justamente será el torneo más importante que tendrá la selección mexicana de cara al Mundial del 2026. Recordemos que al ser una de las sedes, justamente no tendrá directo. Exacto, no tendrá que pasar por esa eliminatoria y bueno, al final necesitan exigencia deportiva y ahí la van a tener justo en esta Copa América, que bueno, recordemos que serán con equipos de CONMEBOL, con equipos de CONCACAF, así es que es el reto está en CONMEBOL, ¿no? Aunque CONCACAF luego es un reto para la selección mexicana, si hablamos de Estados Unidos, pero está en CONMEBOL Brasil, Argentina, Uruguay. Exactamente, ¿no? Exactamente, pero bien lo dices, ¿eh? Realmente muchas veces
hablamos de los equipos de CONMEBOL, de las selecciones, pero a México se le complica muchísimo su área, el área de la CONCACAF, pese a las distancias que hay en infraestructura, en cuanto al tiempo de fútbol y demás, realmente a México suele complicarse, ¿no? en esta situación. Pero bueno, esperemos que realmente la selección mexicana pueda llegar y medirse con los grandes, con Brasil, con Argentina, con Uruguay. Me faltó Colombia, que también ha tenido un gran desempeño, ¿no? Exactamente. Será la segunda vez, Alex, que se lleve a cabo en Estados Unidos, justamente con motivo del Mundial del 2026. Ahí tenemos justamente cómo van a estar los bombos, ya están las cabezas de serie, ahí tenemos a Argentina, a México, a Estados Unidos y Brasil, ellos son las cabezas de serie, ellos nos enfrentarán obviamente en una primera instancia, en esta primera fase, Argentina porque obviamente fue campeón de la Copa América del 2021, México de la Copa Oro, Estados Unidos se ubica en el ranking en una buena posición, en la posición 12 y Brasil en la posición 5, así es que por eso se definen justamente las cabezas de serie, y ahí tenemos el resto de selecciones, como bien lo dices, por ahí Colombia, Uruguay, Perú, Chile, Bolivia, ¿no? Selecciones de CONMEBOL y las de CONCACAF ya conocidas, que, bueno, recordemos, ellos tendrán sí eliminatorias, excepto Canadá, Estados Unidos y México. Así es que, bueno, tendrá una oportunidad muy importante las selecciones que no suelen clasificar al Mundial, Alex, justamente con la salida de estas tres selecciones que siempre están en el Mundial. Sí, mañana, esos tres lugares que liberan, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá. Efectivamente, mañana veremos, se espera que Argentina, bueno, va a ser el primer equipo, ¿no?, que tenga actividad en esta Copa América. Veremos mañana qué rival. La inauguración va a ser en el Mercedes-Benz de Atlanta, así es que conoceremos ya mañana todos los detalles. ¿Y en qué fecha inicia? ¿En 2024? En junio. En junio, okay, hasta junio. En 6 meses todavía faltan, pero ya mañana conoceremos los rivales. Exactamente, los grupos, 4 grupos de 4 justamente, son 16 selecciones. Y bueno, nada más comentarte, vamos a cambiar de información porque justamente arrancaron ya las semifinales del fútbol mexicano, la ida, América pues 2-0 le va ganando al Atlético de San Luis. Realmente le duró 14 minutos el San Luis, porque estos dos goles se dieron al minuto 4 y al minuto 14, el primero de Diego Valdés, que hubo un desvío, pero se lo dan justamente al jugador del América, y el segundo de Henry Martin, va el minuto 42, falta poco para que ya se vayan al medio tiempo. Y mañana los Pumas contra los Tigres. Exactamente, mañana los Pumas contra los Tigres, 21 horas, veremos cómo le va el favorito. Para ti, los Pumas, pero bueno, veremos si pueden. Gracias, Mine. Buenas noches. Gracias a ustedes, los veo mañana, 21 horas.